Good evening, Iglesia Magnolia. Thank you for tuning in to our Wednesday night service. It's a pleasure to have you guys here. God bless you all for coming. Pastor Jorge will be giving the message for tonight, and our group will be leading you guys in worship. I just want to thank everybody that has tuned in and that has given us offering. Thank you guys for this time, for the Herrera family that have lost a loved one. Thank you for all the prayers and all the condolences and all the flowers. It is well given. And let us end in prayer. Dear Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for another day of life. Lord, thank you, Lord, for letting us just to go throughout the week, Lord, and we're here in your house of worship one more time, Lord. We just ask you, Lord, that you may move us out of the way and that your Holy Spirit may take place, Lord, and just fill our homes in the church, Lord, with you, God, and that we may open up our hearts. We just thank you, Lord, so much that you are present with us. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name I pray, amen. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nada
cerca de ti. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar de tu presencia, no me quiero Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a terminar hoy día el libro de Pedro, la segunda carta. Y espero que nos sintonicen. Agradecemos a los jóvenes por la música, la alabanza. Y queremos decirles que lo están haciendo de todo corazón. Y que el Señor los bendiga. Segunda de Pedro, este último capítulo que vamos a ver, el capítulo 3, habla de algo muy importante, y para esto vamos a estirar un poquito el arco, o tensar el arco para retroceder, para lanzar la flecha, o la onda, para que podamos de nuevo cubrir el cuadro completo de lo que Dios nos quiere hablar. Espero que estén en sus casas cómodos, anote si hay algunas ideas, versículos que le pueden ayudar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 9 de Pedro: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice algunos, todos. El llamado de Dios y la paciencia de Dios es tremenda. Yo a veces digo, qué paciente es Dios. Pero hermanos, el juicio final, la destrucción de la tierra y los cielos, aunque aparentemente está lejana en el tiempo, es decir, se está aproximando a pasos agigantados. Mientras tanto, está dando a los seres humanos una oportunidad de arrepentirnos, y creo yo que esta es la razón por la cual usted y yo tenemos y la obligación, la responsabilidad como cristianos de difundir la palabra de Dios. Miren este pasaje en Isaías 61. Dice así: además de decir algo en cuanto a la misión de nuestro Señor, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero luego dice algo interesante en el verso 2. Dice dos cosas: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, y dos, y el día de la venganza de Dios. La oportunidad y el juicio. El año de la buena voluntad del Señor, esta es la oportunidad, y luego viene el juicio. Es decir, el día de la venganza de Dios nuestro. Entonces, la palabra de Dios, hermano, da razones suficientes para que nosotros nos preparemos y no enfrentar el juicio. Amigos,
quiera Dios que nos haga reflexionar esta palabra. Dios de todo corazón está deseando que usted pase de muerte a vida. Usted sabía, hermanos, que usted puede evitar el amor de Dios. El lunes llovió a cántaros y usted puede evitar la lluvia levantando su umbrella, su sombrilla. Hay veces levantamos la sombrilla de la rebelión, la sombrilla de la incredulidad, del corazón duro, para negar el amor de Dios. Pero el amor de Dios está siendo derramado y ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no importa qué podamos hacer, Dios nos sigue amando y nos va a seguir amando hasta el final, porque lo demostró entregando a su Hijo Jesucristo. Te puedes rebelar, puedes negarlo, puedes blasfemar, problema tuyo, pero Dios te sigue amando y Dios nos da una oportunidad y lo ha demostrado claramente. Por eso no nos cobijemos en la sombría del pecado. Dejemos que la gracia de Dios sea derramada en nuestros corazones. Jesús nos salvará, pero el tiempo vendrá como los días de Noé. Y dice la palabra en los días de Noé que se estaban casando, dando en casamiento, es decir, la vida normal, aquí no pasa nada, hasta que vino el diluvio. Y dice la palabra, y quien cerró la puerta del arca fue el Señor. Es decir, Él va a cerrar la puerta de la oportunidad. El arca todavía está abierta, la iglesia del Señor y la gracia están invitando, pero un día Él cerrará toda la oportunidad. No solamente así, sino también dice la palabra que en los días de Lot, cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Es decir, cuando el Señor saque a sus justos, a sus escogidos, vendrá el juicio final. Por eso el Señor siempre nos dice, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot. Luego va a decir en el verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Si supiéramos que el ladrón nos dijera que a qué hora va a venir a asaltar nuestra casa o a robarnos, a tomar lo que no le corresponde, nosotros nos prepararíamos. Pero Él viene como ladrón en la noche intempestivamente. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2, los cielos pasarán con gran estruendo. Qué interesante ese término. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Sabemos por la clase anterior, por aquellos que no estuvieron, el día del Señor creemos que se inaugura con la tribulación y sigue con el milenio, termina el milenio con el juicio final. Completamente el Señor derrocará a Satanás. Y ahí vendrán entonces los cielos y la nueva tierra. En el milenio el Señor va a restaurar la tierra, pero no completamente, sino hasta el final de ese día del Señor que abarca estos tiempos que estamos hablando. Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 al 4 lo dice, y se lo voy a leer. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Es decir, cuando digamos el mar está en calma, entonces vendrá como una destrucción, como un tsunami repentino, como los dolores a la mujer encinta. Y mire lo que dice el verso 2 al final, el verso 3, perdón, y no escaparán. Y luego viene la advertencia, mas vosotros, usted que me escucha, hermano, no está en tinieblas, para aquel día os sorprenda como ladrón. Esta expresión indica que el día del Señor vendrá inesperadamente o de repente. Ahora, este término no lo había entendido a cabalidad, pero este dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Es decir, va a haber como una explosión nuclear. Algunos lo llaman un holocausto nuclear universal. Escuche, un holocausto nuclear universal. Pedro habló de los elementos que son los bloques de construcción, los elementos esenciales, es decir, los componentes básicos del universo. Habló de los elementos y estos elementos, dice
Pedro, que serán deshechos. Y la palabra griega significa desatados, es decir, sueltos. Quiero que entiendan algo que estaba yo estudiando. Porque cuando estudié de que esto será como la fisión del átomo, dije, ¿qué significa eso? La fisión del átomo significa liberar la energía, mientras que la fusión del átomo significa concentrar la energía. Cuando uno libera la energía es lo que produce la bomba atómica. La concentración de la energía es lo que produce el sol, el calor. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta liberación de la energía va a producir efectos tremendos en toda la creación. Por ejemplo, cuando estaba leyendo yo acerca de la bomba atómica en el año 1945, en tanto Hiroshima como Nagasaki en Japón, dice que la bomba de uranio de 10 kilotones se desactivó en el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana a una población de 256.000 habitantes, produciendo 135.000 víctimas. Luego en Nagasaki, Japón, la bomba de plutonio de 20 kilotones, el 9 de agosto de 1945 a las 11:00 am, produciendo 64.000 víctimas. Repito, en Nagasaki tenían 195.000 habitantes y hubo 64.000 víctimas. Estamos hablando del año 1945, en los años 40. Hoy en día las armas nucleares son mucho más poderosas que las bombas atómicas de los 40. Por ejemplo, una bomba atómica equivale a 10.000 toneladas de TNT, es decir, la dinamita. Y la bomba nuclear, escuche bien, es igual a 20 millones de toneladas de dinamita. 20 millones. Por eso dice el versículo 10, afirma, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto incluiría seguramente todo lo que es el agua, lo que dijimos, el H2O, porque tiene componentes inflamables, como lo expliqué la otra vez. El agua tiene componentes inflamables, por eso que los bomberos a veces ya no usan agua para los incendios, sino químicos especiales. Quiere decir que en el versículo 4, cuando hablamos en los comienzos, al principio del capítulo, vemos que hay una población de gente agnóstica, de gente burladora, que dirán, bueno, todas las cosas siguen igual como desde el principio de la creación, pero desconocen el pasado, desconocen o quieren poner, como dicen, tapar el sol con un dedo de los acontecimientos que han sucedido. Por eso dice la palabra, hermanos, el Señor, el día del Señor, hablan los predicadores de antaño, los profetas del Antiguo Testamento, dice, comenzará con una gran tribulación y terminará con una gran explosión. Comenzará con una gran tribulación, ahora yo puedo, como dicen, atar cabos, connecting the dots, gran tribulación y terminará como una gran explosión, que vendría a ser el juicio de la tierra. Esos eventos, como hemos dicho, son en este período que le llaman el día del Señor. El verso 11 dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, los creyentes deben estar expectantes y atentos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los cristianos, usted y yo, no deberíamos mantenernos al margen sin hacer nada. Repito, debemos estar dos cosas, atentos y expectantes. Es decir, hermanos, como iglesia debemos estar unidos, debemos estar atentos y expectantes. Como dice la palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo, velad y orad. Y ahora voy a hablar un poquito de la oración, porque a veces en vez de orar criticamos, y nos criticamos unos a otros. Por eso usted cuando escucha la palabra de Dios, no se sienta a criticar al expositor,
no se sienta a criticar los defectos de su maestro, de su mentor, sino usted se sienta para aprender, para ser transformado por medio de la renovación de la palabra de Dios. Por eso Dios nos llama para hacer algo positivo. Estaba mi esposa leyendo un libro que se lo recomendaron y había una parte muy interesante del libro que se llama La verdadera fortaleza de Mary Cassian, y dice lo siguiente, se los voy a leer, para que vean cómo es la mente y qué repercusiones puede tener en nuestros labios también. Dice, los investigadores revelan que de todos los pensamientos que pasan por la mente de una persona promedio cada día, cerca del 95% son los mismos pensamientos repetitivos que tuvo el día anterior. Y cerca del 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Son pensamientos negativos. Por eso que de la abundancia del corazón, es decir, el asiento de la personalidad, habla la boca. ¿Qué pensamientos se están gobernando? 80%. Por eso la palabra de Dios dice, 2 Corintios 10:4, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. De otra manera, es como el vino, los sedimentos se van a sentar, esos pensamientos se van a comenzar a fermentar y vamos a hablar cosas que realmente no son constructivas. Y dice también esta doctora, es mucha interacción negativa mental, hablando de ese comentario. En realidad, las personas se condenan más a sí mismas y son mucho más inseguras, escuche, pesimistas, temerosas de qué hacer, creer, es decir, y temerosas de lo que nos hacen creer que son. Es decir, esconden una fachada de gran inseguridad como las muestran en las redes sociales. Ahora yo me doy cuenta, pues por eso, que a veces nosotros, usted ya habrá escuchado, a mí un querido hermano me dio un video de un pastor archiconocido que él decía, ¿no?, que la iglesia, es algo que no he escuchado por primera vez, lo he escuchado varias veces, que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados. En vez de restaurarlos, en vez de producir una especie de afirmar a los siervos, a veces uno se siente, como dicen, como el buey jalando la carreta, ¿no? El buey jala la carreta, pero hay ruedas que están chirreando porque están oxidadas. Y esas son las quejas muchas veces, que no debemos entrar ahí, hermanos. Por eso sana tu corazón, haz algo positivo, predica la palabra de Dios, porque eso es importante, hermanos. Por eso, como decía otro comentarista que leía también, si eres de aquellos que se dedican a usar la lengua en vez de las rodillas, criticando, murmurando y acabando a los que dicen que son tus hermanos, esto es para ti. Es mejor orar y hablar con tu hermano, y así conoces la verdad, y ambos serán edificados y bendecidos. Por eso dejemos de matar a nuestros obreros. Amén. Oremos por ellos. Y el Señor nos advierte. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. El día lo va a declarar. Y todo lo que hemos hablado en las tinieblas se va a conocer a la luz. Por eso es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de comenzar a andar como dice aquí, puesto que todo esto va a haber una explosión, va a haber una implosión, se va a desatar el átomo en toda su manifestación. Y hoy en día estamos rodeados, hermano, de tremendos elementos terroristas. El mundo sigue estando en llamas, como lo declaró hace muchos años el gran evangelista Billy Graham. En el verso 12 dice, ¿cuál es nuestra actitud? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los cielos, y los elementos siendo quemados se fundirán. La palabra apresurando no significa que yo voy por mi conducta piadosa a apresurar el día del Señor. Significa, es decir, es un término de guerra, es decir, apresúrate, es decir, prepárate, es decir, está alerto, que estés atento, que estés velando. Esa es nuestra preocupación, porque el día del Señor viene.
y por los elementos que llamamos átomos, son los componentes básicos del universo, dice que se van a derretir completamente. Y Pedro habla del uso de fundir, que es una palabra diferente de lo que hemos usado en el verso 10. Y esta palabra significa consumir, es decir, la materia va a ser la consumación de la materia, que puede ser los efectos de la radioactividad, que son los efectos secundarios de la explosión de la bomba nuclear, es decir, la radioactividad. Vamos ahora a entrar a lo que es el mundo futuro. El mundo futuro. En el verso 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Qué hermoso, hermanos, y qué alivio. Nosotros esperamos algo nuevo. Esperamos cielos y tierra nueva donde mora, donde habita, donde permanece, donde se queda todo lo que es justo, todo lo que es correcto. No hay cosas torcidas. Ahora es una tierra que va a ser caracterizada por eso. Por eso esa es la gran esperanza que tenemos como cristianos. Ahora viene una amonestación última para los creyentes. Como si fuera poco lo que ya Pedro nos ha dicho. Por eso, hermanos, amados, verso 14. Estando en espera de estas cosas, de nuevo, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. O sea que lo que hemos dicho claramente, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. No en turbación, no en guerra, no en odio, no en rencillas, en paz. Dios quiere hallar un pueblo reconciliado en paz. Entonces, si vemos que todos los logros humanos, mundanos, todas las acciones van a llegar a su fin, tenemos que ser conscientes de este llamado, que aquí en la tierra yo tengo que vivir una vida de santidad y dedicados a agradar a Dios. A veces en el momento en el día no le agradamos como debería, como decía un gran predicador. Él decía y le pregunta a su esposa, yo tengo un llamado, un solo llamado, parecerme a Jesucristo. Y de vez en cuando durante el día le preguntaba, ¿me he parecido a Jesucristo hoy día? ¿Qué pregunta que los maridos podemos hacerle a las mujeres? Ese gran predicador que está en la presencia de Dios se llama David Wilkerson. Mi llamado es parecerme a Jesucristo. Ahora uno se puede preguntar, bueno, total, ¿qué es lo que da sentido en la familia? ¿Qué es lo que da sentido en la tierra, perdón? Algunos pueden decir, no, lo que realmente yo tengo una obligación, tengo unos objetivos, que es sacar mi familia adelante. Y eso es precioso objetivo, hermano, pero no es todo en la vida. Otros pueden decir, quiero lograr calidad para mi vida y educar a cada uno de mis hijos adecuadamente. También es una meta excelente y loable. Y este domingo comenzaremos con una serie dedicada a la familia, sobre todo comenzando con los hombres, qué significa ser un hombre de Dios en la casa. Y aunque estas metas son valiosas, realmente, ¿cuál es el objetivo final? ¿Es vivir para Dios? Sí, hermano, es vivir para Dios. Cuando tú vives para Dios, Él te ayudará a lograr todas estas metas. Escuchaba a un pastor hablando de la familia, excelente mensaje, y siempre yo recordaba las palabras porque nosotros cuando aconsejábamos a las parejas siempre les decimos, al final del día, ¿cuál es el legado que vas a dejar a tu familia? ¿Qué es el legado? Pero el pastor describía la gran diferencia entre herencia y legado. La herencia, escuche bien, ¿está atento? La herencia es lo que les deja a usted a sus hijos. El legado es lo que le deja en sus hijos. Es decir, ¿qué legado estás dejando en tus hijos, en su carácter? En algunos casos ha sido abandono, inseguridad, amargura. En otros casos ha sido amor, cuidado, cariño, permanencia, herencia y legado. Ese es el tema que vamos a comenzar a tratar los domingos, con la ayuda de Dios.
Pero lo primero es tenemos que buscar agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, Él se encargará de ayudarnos a reconciliarnos si es necesario o a comenzar de nuevo. Nunca es tarde. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Qué hermoso. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esa es la paciencia del Señor. Por eso que las cosas no van bien en este mundo, pero vendrá un día cuando el Señor lo va a enderezar. Qué hermoso el término del apóstol Pedro, este pescador de Galilea, qué profundo conocimiento. Pero él reconoce la superioridad en el conocimiento de Pablo y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. O sea que ahí estaba dándole categoría de inspiración divina a las cartas de Pablo. Ahora, número 1, acuérdense que Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo en Antioquía. ¿Y por qué fue reprendido por él? Por la falta de honestidad y por la falta de transparencia que tuvo. Pero Pedro no se quedó resentido, sino aceptó esa corrección pública con humildad. ¿Qué tal ejemplo para nosotros? Cuando alguien, un amigo, por ahí dice la palabra, fieles son las heridas del que ama. En vez de resentirnos, rechazar la reprensión, mudarnos de la iglesia, es decir, es como Pedro humildemente aceptar la reprensión del hermano. Y dice que él reconoce la sabiduría del apóstol Pablo al hablar también de estas cosas. Y uno se pregunta, ¿dónde fue que el Pablo citó algo parecido? Claro, en Romanos capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice. O menospreciáis la riqueza de su... ¿Acaso estás menospreciando la riqueza de Dios? ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Su paciencia, su generosidad, ignorando su benignidad, que te guía al arrepentimiento, es decir, todo lo que es la paciencia, la benignidad, la longanimidad de Dios, tiene un propósito, nos está guiando a un cambio de actitud. En el verso 16 dice, en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignorantes y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hay gente que tuerce la escritura para lograr sus propias metas bajas, carnales, y para su propia perdición lo están haciendo. Y dice que son cosas muchas veces difíciles de entender. Y la verdad, de entender en profundidad, como la Trinidad, la elección, el libre albedrío, el misterio del sufrimiento. Es decir, muchas veces los ignorantes y los inconstantes tuercen. Barnes, un comentarista, decía que Pedro no se refiere a la dificultad en comprender lo que Pablo quería comunicarnos, miren, sino a la dificultad en compenetrarse, en penetrar a esas grandes verdades. En lugar de aceptarlas con sencillez y con fe, las tuercen y las acomodan a sus deseos y metas carnales. Por eso en el verso 17 termina diciendo, verso 17 y 18, así que vosotros, amados, aquí estamos ya terminando, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, nos está diciendo dos cosas, un término como del río que arrastra a sus víctimas, o un término como que estamos parados en la firmeza de nuestras creencias y podemos caer de ese sitio de seguridad si nos descuidamos. Por eso cuando uno aprende la palabra, hermanos, la palabra no hay atajos, no hay situaciones donde realmente podemos creer de una manera sencilla. Tenemos que doblegar nuestra mente y doblegar nuestro corazón y estudiar todo el consejo, toda la totalidad de la palabra de Dios, en vez de leerla de una manera superficial, escogiendo unos pocos versículos del pasaje del texto. Por eso yo cada mañana, hermano, tengo este alimento. 365 días tiene el año
Cada día me levanto a leer algo del Antiguo, algo del Nuevo Testamento, de los profetas, que es como Salmos, Proverbios y todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Salomón. Gracias a Dios por la palabra de Dios, que es tan hermosa. Hermanos, quiero terminar diciendo, antes bien, dice la palabra, creced en la gracia y el conocimiento. Y dice dos cosas que Pablo nos está exhortando para terminar. Crezcamos en la gracia. La palabra de Pablo dice, de la gracia de Dios no fue en vano conmigo. La gracia nos impulsa a trabajar. Porque he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios. O sea, ¿qué hace la gracia en ti? Te impulsa adelante. Y el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Me transforma. ¿Cómo se adquieren estas dos? A solas, en la presencia de Dios, rindiendo nuestra vida. Por eso no hay fórmula, no hay, como decían los agnósticos, una fórmula oculta, un ritual. Tampoco se trata de algo secreto, una contraseña, como lo afirmaron ellos, sino es el conocimiento revelado de la persona de Jesucristo en la palabra de Dios. Por eso, qué hermoso es llegar a conocer al Señor como lo hizo Pedro. Como dice un estudioso, y acabo con esto, él le obedeció como Señor, lo amó como Salvador, lo admiró como un ser humano más importante y le adoró como Cristo, el poderoso, ungido Hijo de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ánimo.